Glorificado sea Cristo Jesús. Mi alma te alaba, Señor. Gracias, Jesús. Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Este es su hermano, su amigo William Mora, pastor de la Primera Iglesia Hispana, Asamblea de Dios, localizada en el 4917 Beaver Dam Road, en la ciudad de Bristol, Pennsylvania. Doy gracias al Señor por la bendición que me da, el privilegio de estar aquí en su casa de oración y poder hablarle a nuestros hermanos que son redimidos, que han sido redimidos con la sangre de Cristo Jesús, y también con nuestros amigos que fielmente nos sintonizan y simpatizan con nosotros también, con nuestro evangelio y también con nuestro Señor. A todos les damos gracias por sintonizarnos. Les pedimos que nos den like y que también nos compartan con sus amigos. Ahora quiero invitarles a que inclinemos nuestro rostro y vamos a elevar una oración a nuestro Señor. Amante Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das, Señor, de estar en tu casa de oración. Gracias, Señor, por estar aquí con nosotros también. Tú lo prometiste, que donde quiera estuvieran 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estarías tú. Y gracias, Señor, porque tu palabra es fiel, es verdadera, y todo lo que tú dices, Señor, lo cumples. Por eso mismo, Señor, creemos y estamos seguros de que tú estás aquí. Gracias, Señor, por ello. Ahora te pedimos, Señor, que tú nos guíes en todo lo que aquí hagamos, y que te pedimos también que toques, oh Dios, a la audiencia, tanto los hermanos como nuestros amigos. Y Padre, pedimos por aquellos, oh Dios, que tienen problemas, como dijéramos, grandes, que no saben qué hacer, que se encuentran en una encrucijada bastante fuerte, Señor, y no pueden actuar propiamente. Señor, guárdalos. No permita, Señor, que hagan cosas indebidas. Señor, te pedimos también que tu Espíritu entre, oh Dios, en acción, en operación, y que toque sus mentes, Señor, y que ellos puedan entender que hay esperanza todavía para todos los seres humanos. Todos aquellos que depositan su confianza en ti, Señor, tú estás ahí para ayudarles. Gracias, Señor, por ello. Ahora, Señor, guíanos en lo que hagamos aquí, y te pedimos que almas pueden ser edificadas, y para tu honra y tu gloria, Señor, que también vengan al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a cantar un cántico que dice: hay momentos. Amén. Gloria a Dios. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Señor. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Señor. Te doy gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Te doy gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Señor. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Señor. Te doy gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Te doy gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Hay momentos que las palabras no me alcanzan
para decirte lo que siento por ti, mi buen Señor. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Señor. Te doy gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Te doy gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Bendecido Dios, aleluya, alabado Jesús. Voy a darle parte ahora a nuestro hermano Marcelino, que él pase Santo por acá Dios, y aleluya. él haga una oración a favor de los hermanos y amigos que están afectados de salud y que puedan tener algún problema, alabado sea el Señor, físicamente, y estén un poquito en desesperación. Estamos aquí para ayudarlos y bendecirlos en el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Amén. Praise God. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos mis hermanos. En el nombre de Jesús le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos ha dado de estar en su casa de oración para honrar y glorificar su santo y bendito nombre. Aleluya. En esta noche vamos a hacer la oración dándole gracias a Dios por las peticiones de cada uno de mis hermanos que están convaleciendo, pero siempre recordándoles, gloria al nombre del Señor Jesús, que Cristo ya llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias. Alabado sea el Señor. La Biblia dice en Lucas 11, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? Si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le pidan. Alabado sea el Señor. Así que, hermanos, Dios nos da conforme a nuestra fe, porque ya Él lo hizo. Nosotros lo que tenemos que recibir. Así que todos los hermanos que están en esta lista de oración, oramos por el hermano Martín Macías, hijo de... Son México. los dos se llaman Ok. igual. Martín Macías e hijo en México. Uno en México y el otro está en Wisconsin. Ok, oramos por sus hermanos en esta hermosa noche, si nos están escuchando. Solamente le pedimos a Dios a ustedes que por favor reciba la palabra, reciba el milagro, reciba la sanidad que ya Cristo hizo hace 2000 años atrás en la cruz del Calvario. Y a todos los hermanos que están en la lista de oración, ya ustedes saben quiénes son, están presentados continuamente. Nos seguimos dándole gracias a Dios por la salud de cada uno de ustedes. Amén. Yes, aleluya. Si alguna petición más especial, pues ahí estamos, hermanos, para la gloria del Señor, adorar y honrar al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ana de Fines pidió oración por quién. Yo. O no, por una, no. Gloria a Dios. La hermana de Finis, Ah, gloria al nombre del Señor. Así es que una petición, pero no. saludamos a los hermanos allá en Nicaragua, la familia de hermano William, hermana Marta, Carol, Donna, Cristi y los niños. Amén. Y saludamos a la pastora allá si nos están viendo, yo no sé si nos están viendo hoy, Ahora mismo lo estoy invitando para que hermano, la hermana Andrea, la otra, ¿cómo se llama? Yohaira Yajaira y Silvia. y Silvia. Declaramos bendiciones para todas ellas y para la congregación, que Dios les siga contestando sus peticiones
a cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Yes, Lord. Oramos, Padre, gracias. Te damos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Sí, Dios. Señor. En el nombre de Jesús nosotros, Señor, damos gracias por lo que tú hiciste hace 2000 años atrás. Tú dices en tu palabra, pedid y se os dará. Sí, Señor. Buscad y Aleluya. hallaréis, Gracias, llamad y Dios. se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. Señor, nosotros creemos en esta palabra tuya, por eso te pedimos y recibimos, porque sabemos que tú eres un Dios que está atento a nuestras peticiones. Señor, nosotros te damos gracias porque tú lo hiciste hace 2000 años atrás. Alabado En el Jesús, nombre de aleluya. Jesucristo, Gracias, te pedimos por Señor. esta congregación, Yes, Lord. te pedimos por Aleluya. nuestra familia, nuestros Yes, hijos, Lord. Aleluya. nuestros Los nietos. miembros de la iglesia. Te pedimos, Señor amado, en el nombre de Santo Jesucristo, Jesús, por cada iglesia, Dios, Thank you, Jesus. en el mundo, Aleluya. Dios. Gracias, Cuida Lord. a mis hermanos allá en Nicaragua, Señor, en Colombia, Yes. Señor, en Costa Rica, en Venezuela, en el Perú, en Honduras, en El Salvador, Dios mío, en Guatemala, México, Padre Santo, en Israel. México, en Cuba, en Santo Domingo, en Puerto Rico, Señor, en tantos países. Santo Dios, aleluya, Guárdanos, Jesús. guarda a nuestros hermanos allá, Dios mío, donde, Santo en Dios. Turquía, donde pasó Escuche, este Señor. temblor de tierra tan Clamor de fuerte, ti, Dios, clamor, Señor. y en Irán, y allá en hermanos que te sirven, hijos tuyos que sirven tu nombre, Dios Yes, mío. Lord, aleluya. Cuídalos, cuida a estos niños, bendícelos, oh Dios, una Yes, vez más. Lord, aleluya. Protégelos, provéeles lo que ellos necesitan, mi Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yes, Lord. Te pedimos por Estados Unidos de América tu bendición, tu Santo protección. Dios, aleluya, También por el Jesús. Estado de Israel, la nación de Israel, pedimos Yes, tu bendición, aleluya. tu protección divina, Dios mío. Sí, Señor. En el nombre de Jesús, gracias Yes, por Padre. ayudarnos. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Yes, Guarda a Lord. cada Thank you, pastor, cada Jesus. misionero. Dios mío, cada evangelista, Dios mío, en el Santo nombre de Jesús. Jesucristo, úsalo con poder y gloria para la honra y la gloria de tu nombre, mi Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te honramos y te damos gracias, Señor, por la salud del hermano Martín Macías y su hijo allá en México. Los declaramos sanos por la llaga de Jesús. Liberación. Ahora mismo enviamos tu palabra, Lord, Dios. yes, Lord. Los Liberación. declaramos Sí, Señor. libres por tu palabra, Dios En el mío. nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yes, Lord, Aquellos aleluya. que están en el hospital convaleciendo, Dios, te pedimos que tú los levantes con el poder tuyo, Dios. Yes, Lord. Señor, que ellos puedan recibir tu palabra, Señor, de Yes. sanidad. Y acepten, Dios mío, que ya tú pagaste el precio por ellos. Santo En el nombre de Jesús, Jesús los aleluya, declaro Jesús. sanos. Y te doy Gracias, gracias, Señor Señor, Jesús. en el nombre de Thank you, Jesús. Jesus. Amén, Gracias, Señor. bendecido Así que con Dios. nosotros está nuestra hermana Francis, con nosotros en el estudio de esta noche. Dios le bendiga, Dios le guarde y adelante en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Alabado sea Dios, aleluya. Gracias, Señor. Santo Dios, bendecido Jesús. Te damos gracias, Señor, una vez más por tu misericordia y tu bondades, por tu santo e infinito amor y por este privilegio que nos concede una vez más de estar en tu casa y poder alabar y bendecir tu santo y bendito nombre. Te damos gracias, Señor. En este día imploro la bendición tuya, Padre mío, que tú estés conmigo, que me des fuerza, que me des ánimo, que tu palabra salga saturada con el poder de tu Santo Divino Espíritu y que cada hermano y que cada hermana y amigo que nos escuche, Señor, pueda entender, pueda aplicar algo de tu palabra en su vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender y entender que te necesitamos en cada momento y en cada lugar y que tú eres la única respuesta a todos nuestros problemas. Ayúdanos, Señor, a que podamos hacer las cosas para la gloria y la honra de tu santo y bendito nombre. En el poderoso nombre de Jesús te lo pido y te doy las gracias, Señor. Hoy estamos en la lección número 25 de la unidad número 5, Verdades del Tabernáculo. Estamos hoy en el lugar santísimo, ¿verdad? En el estudio de hoy. Ya hemos estudiado las otras partes anteriores y hoy pues estamos en el lugar santísimo. Ya estamos casi terminando la unidad y también estamos terminando el libro. Así es que ya tenemos los otros nuevos a mano. Así es que nos queda una clase más de esto
y después pues continuamos con otro de la palabra de Dios, pero otras lecciones. Bendecido sea el Señor. En el día de hoy vamos a estar estudiando en las verdades del tabernáculo, el lugar santísimo. Y los textos para el estudio son Éxodo 25, 10 al 22, Éxodo 26 del 31 al 34, Levítico 16 del 1 al 34, Mateo 27 versos 50 y 51, Hebreos 4 del 14 al 16, Hebreos 9 del 1 al 7, 24 al 28 del capítulo 9, Hebreos 10 el verso 19 al 28 y primera de Juan 2 del 1 al 2. Ahí vamos a estar estudiando, hoy es que nos vamos a estar concentrando hoy en la clase de hoy, en esta clase. Bendecido sea el Señor. Y como le dije, el título es El lugar santísimo. Ya hemos estudiamos el atrio, ¿verdad? Después estudiamos el lugar santo y hoy vamos a estar en el lugar más adentro, el lugar santísimo. Bendecido sea Dios, donde solamente una vez al año el sumo sacerdote podía entrar, ¿verdad?, a hacer expiación por el pecado, solamente una vez al año. Y esto representa a nuestro Señor Jesucristo, que hizo una vez y para siempre un sacrificio completo, agradable y perfecto, que agradó a Dios. Y ya no hay que hacer esos sacrificios, hermano. Qué terrible era la situación en el Antiguo Testamento para uno poderse acercar a Dios. Nuestro Dios es santo y Él demanda santidad. Y nosotros tenemos que reconocer y entender esto. No se puede venir al Señor como quiera. Él dice que podemos acercarnos ahí. En el versículo clave nos dice que ahora podemos acercarnos a Dios con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ahora podemos entrar de esta manera, porque ya Cristo rompió esa barrera que había, ¿verdad?, por causa del pecado, por causa de la desobediencia del hombre, por haberse apartado de Dios, se rompió la comunión. Entonces, al romperse la comunión, pues necesitábamos a alguien que nos ayudara. En aquel entonces se usaban los sacrificios de animales, ¿verdad?, los animales limpios que Dios había designado con este propósito. Pero ahora en este tiempo, en el tiempo de la gracia, cuando nuestro Señor Jesucristo vino, ahora Él hizo el sacrificio completo, eterno, perfecto, sin fallas, sin que haya que hacer más, ¿verdad? Y ahora usted y yo podemos entrar al trono de la gracia libremente, con humildad y sencillez de corazón, reconociendo que no somos dignos, pero que por lo que Él hizo, nosotros podemos llegar. Así que damos gracias a Dios por esa gran bendición que Dios ha permitido, ¿verdad?, que nosotros podamos entrar de esa manera. En la verdad central nos dice, tenemos acceso a Dios a través de la sangre de Cristo. Nosotros sabemos que la palabra del Señor dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Había necesidad de que un animal, un becerro, un cabrito o una oveja o un cordero se derramara sangre de ellos para cubrir el pecado en aquel entonces. Ahora en el tiempo de la gracia, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, Él es el Cordero Pascual y Él derramó la sangre una vez y para siempre. Ese es el ingrediente más que yo diría lo más perfecto, lo más exacto, lo más poderoso que nosotros hayamos podido conocer, ¿verdad?, que limpia y nos purifica del pecado. Aquí vamos a estar viendo, ya le dije el texto clave o el versículo clave, que nos acerquemos a Dios con corazón sincero. Eso es algo que usted y yo debemos de hacer. Reconocer que Dios es santo y que a Él no lo podemos engañar, que Él nos conoce por dentro y por fuera, que sabe lo que hicimos en el pasado, que sabe lo que hicimos hoy y que sabe también lo que vamos a hacer mañana, ¿verdad? No podemos engañarlo. Así es que nos acerquemos a Él con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, que estemos seguros que cuando venimos a Él, Él nos oye, que Él está ahí, que Él es real, ¿verdad? Y que purifiquemos nuestros corazones de mala conciencia.
sea, de la única manera que usted y yo podemos purificar nuestros corazones es viniendo a Él con humildad y sencillez de corazón y lavados los cuerpos con agua pura. Y nosotros sabemos que nosotros lavamos nuestros cuerpos con la palabra de Dios, con el conocimiento que usted y yo obtenemos de la palabra del Señor. Así es que con esto vamos a pasar a la porción bíblica. Las metas de la enseñanza dice, vamos a reconocer los paralelos, hermanos. ¿Cómo nosotros podríamos comparar a nuestro Señor Jesucristo con los sacrificios que se hacía en el Antiguo Testamento y cómo lo que Dios demandaba en aquel entonces se cumplió todo en nuestro Señor Jesucristo? Dice reconocer los paralelos entre los sacerdotes del Antiguo Testamento y Jesús como nuestro gran sumo sacerdote. Había un sumo sacerdote y una vez al año se presentaba para la expiación, en el día de la expiación que se hacía en el mes séptimo, en el día 10, esto se tiene que ver en el mes de septiembre, ¿ok? Y se hacía ese día es un día solemne, un día donde toda la gente tenía que venir ante Dios y tenían que presentarse ante Él y hacer expiación. Así es que era algo tremendo en aquel entonces y lo sigue siendo todavía para los judíos, aunque muchos de ellos pues como no tienen el templo, no pueden hacer los sacrificios, pues no sé cómo ellos llevan a cabo este procedimiento en el tiempo de hoy, pero sí reconocemos y entendemos que esto es un día especial, un día alto en el calendario de nuestro Dios. ¿Okay? El segundo es, seremos estimulados a tener una relación más íntima con Dios. Hermano, yo no sé si usted, los que han estado siguiendo el estudio, han sentido el deseo de estudiar completamente tanto el libro de Éxodo como Levítico. Porque realmente ahí es donde usted va a poder comprender y entender lo que este tabernáculo significaba y todo lo que el tabernáculo contenía, todo ese mobiliario, todas las cosas que Dios mandó a hacer y cómo lo ordenó que se hicieran y con los materiales que se mandó a que se hicieran, con el cuidado. Gente que le dio inteligencia y sabiduría para que hicieran las cosas, porque para Dios, hermano, todo debe ser lo mejor. Y también nosotros, como dice, también debemos darle el primado a Él todo el tiempo. Así es que por esa razón, Él dio la idea, Él fue el que le mostró a Moisés el diseño, Él le ordenó que se lo hiciera como Él se lo mostró, y Moisés estuvo el cuidado de que así fuese. Y todo lo que Él ordenó, así mismo se hizo. Y si usted quiere ver completo, totalmente el tabernáculo, y cuando ya es erguido, cuando es levantado, usted lo va a ver en el capítulo 40 de Éxodo. Y usted va a ver que todo lo que Dios ordenó está allí. Y Él obedeció, Moisés obedeció todo lo que Dios dijo. Y si Moisés obedeció, nosotros también que debemos de obedecer lo que Dios también demanda. Si yo les recomiendo, si usted no lo ha leído, coja el libro de Levítico y coja el libro de Éxodo y léalo y entiéndalo. Pídale al Señor entendimiento. Cada cosa, cada mobiliario, cada cosa, cada material significaba algo que en lo que se identifica nuestro Señor Jesucristo. También nos sentiremos motivados a compartir el Evangelio con otros. Cuando usted puede ver a Cristo en el tabernáculo, en todos estos mobiliarios y en todos los materiales, y usted puede ver los colores que significa el cielo, el color azul, el color rojo que también carmesí, que significa, podríamos decir, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la sangre que se derramaba en los holocaustos, y también cuál era el otro color, carmesí, rojo y ahora se me olvidó el otro color. Eso también le deja saber a usted que todo esto identifica a nuestro Señor Jesucristo. Azul, rojo y púrpura. El color púrpura que significa realeza. Sí, esa misma es. Ok, bendecido sea el Señor. Y otra cosa que quiero recordarle. La semana pasada yo cometí un error y yo lo voy a corregir ahora mismo antes que se me olvide. Yo cité a Primera de Samuel, lo cité de memoria, ¿verdad? Y hablé del sacerdote que le dio los panes a David. No fue a Abiatar, sino a Ahimelech. ¿Ok? Así que una corrección. Yo no soy perfecta.
tampoco, como lo dije de memoria, la memoria mía tampoco está tan buena. Así es que Abiatar fue el que escapó de todos los sacerdotes de Jehová, que mandó matar Samuel, Saúl, por medio de aquel muchacho señor que se llamaba Doeg. Así es que me disculpan con eso, lo corrijo. Eso se encontraba en 1 Samuel 21, del 4 al 6. Así que para que alguien diga que estoy hablando disparate, pues se me fue una y yo no soy perfecta. Yo no soy perfecta, hermano, así es que, pero quiero corregirme. Bendecido sea Dios. Y si alguno de los que está aquí oye que estoy diciendo algo incorrecto y que no se encuentra en la escritura o que no se entiende, hermano, usted me puede interrumpir y usted puede decir, hermano, eso no es así. O con un poquito de mejor manera, hermana, esto se encuentra en tal lugar, revíselo y es mucho mejor. Así que me disculpan, yo no soy perfecta y nadie es perfecto. Bendecido sea Dios. Pero primero vamos a leer la porción de la escritura que yo tengo citada. Ya yo le dije todos los versos que había que leer y estudiar, pero nosotros siempre nos concentramos en los versos que están citados en el expositor. Pero para el estudio completo hay que leer todo el fondo histórico. Bendecido sea el Señor. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra del Señor lee así. Dice, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están, que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Éxodo 26, 33 dice, y pondrás el velo debajo de las corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Ok? Mateo 27, 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Verso 51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Levíticos 16, 30. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Y verso 33 dice, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión, también hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. El día de expiación era para todo. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez en el año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Es decir, que estos sacerdotes entraban al lugar, aquí al tabernáculo, al lugar santo, lo que Dios había ordenado, no podían pasar de ahí, lo que ofrecían eran la sangre de los animales. Ahora nuestro Señor Jesucristo, cuando vino, Él se presentó Él mismo. Y no solamente en el tabernáculo hecho aquí por el hombre, sino en el mismo cielo. Bendecido sea el Señor. Y nosotros tenemos por qué darle gracias, alabarle y bendecirlo, porque Él se lo merece, toda gloria y toda honra. Y verso 28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Él cargó los pecados de toda la humanidad, pero no toda la humanidad ha creído en Él. Es por esa razón que dice que llevó los pecados de muchos, porque aunque Él cargó el pecado de todo el mundo, solo aquellos que le han recibido
¿verdad? Y le ha aceptado como Salvador, esos son los únicos que van a ser salvos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperen. Y nosotros sabemos y estamos esperando que en cualquier momento nuestro Señor venga, ¿verdad? Mucha gente con todas las cosas que están pasando dice, el Señor está para venir. Y es cierto, todo nos indica que aparentemente eso es lo que va a acontecer. Pero no sabemos cuándo Él viene. Mientras tanto, tenemos que seguirnos preparando, esperándolo, viviendo una vida, ¿cómo se dice?, agradable a Él y buscando la manera de cómo hacer lo que Él nos manda hacer. Así es que Él esta segunda vez no va a venir para que lo vuelvan a crucificar, no va a venir para que lo tomen, ¿cómo se dice?, lo apresionen y lo juzguen. Esta vez Él viene a salvar a sus hijos y también viene a juzgar a los pueblos y a las naciones. Así es que Él va a regir con vara de hierro. Bendecido sea el Señor. Vamos a dar el resumen de la clase y dice así. En esta lección nos centramos en el lugar santísimo, la habitación más interior del tabernáculo, que albergaba la presencia misma de Dios. Mira, hermano, esto era el lugar donde solamente el sacerdote podía entrar una vez, y allí solamente se encontraba el arca del pacto. Y adentro del arca del pacto se encontraban las 2 tablas, ¿verdad?, de la ley, y se encontraba el maná, una urna de oro con el maná que se dio en el desierto, y también se encontraba la vara de Aarón, que había rebaldecido cuando Dios pidió que se hiciera, y esa fue la que reverdeció. Bendecido sea el Señor. Así que es un lugar santísimo. No podía entrar nadie. El sacerdote no podía entrar cuando él le parecía. Solamente podía entrar ese único día, y primeramente tenía que hacer un sacrificio por él, ¿verdad?, y por su familia, y después por el pueblo. No podía entrar como cualquiera entra por su casa. No, era un sitio totalmente santo. Era y sigue siendo un lugar totalmente santo. Bendecido sea Jesús. Otra cosa que no quiero pasar por alto, el arca fue lo primero que se construyó de todos los mobiliarios. El Señor mandó hacer el arca primero, ¿ok? Antes de hacer el tabernáculo, y mandó hacerla de madera de acacia, como hizo los demás muebles o mobiliario que había en el tabernáculo, y la mandó hacer de oro, con madera, y después cubierta de oro. Le mandó poner 4 anillos de oro para cargarse, ¿ok? Y mandó hacer 2 varas para que se cargara, también de madera de acacia y cubierta con oro. Y esas varas tenían que permanecer en el arca, hermano. Las otras cosas que se cargaban, pues se le podían quitar las varas, pero a esta no, al arca del pacto no. Era un lugar santísimo. No podía entrar nadie allí, solamente el sacerdote una sola vez. Era un lugar santísimo, hermano. Es tremendo. Por eso es que a mí me sorprende cuando Dios llama a Samuel, que Samuel, dice la escritura, que estaba durmiendo donde estaba el arca. Y a mí eso siempre me ha sorprendido. Pero ya las cosas habían cambiado muchísimo. Bendecido sea el Señor. Bendecido Dios. Dice aquí el tabernáculo, que albergaba la presencia misma de Dios. Solo el sumo sacerdote podía entrar una vez en el año, en el día de la expiación. El simbolismo del lugar santísimo apuntaba a un día en que todo creyente tendría acceso directo a Dios, en cualquier momento y en cualquier lugar. Por eso es que usted hoy y yo podemos en cualquier lugar, hermano. Usted puede cerrar sus ojos o concentrarse y levantar los ojos y hablar con Dios, ¿verdad? La escritura dice orar sin cesar. De esa es la manera que lo podemos hacer. Porque no todo el tiempo usted va a tener la oportunidad de doblar las rodillas. Así que doblando las rodillas no es solamente cómo se ora. Se debía siempre para reverencia hacer, pero no es de la única forma que usted y yo podemos orar. Hay veces
que pueda que nos preguntemos, ¿qué pensaba el sacerdote cuando se vestía las ropas sagradas y tomaba el fuego del altar del holocausto y entraba para hacer expiación por sus propios pecados y los del pueblo? Hermano, yo no sé qué usted pensaría, pero yo me imagino cuántas cosas pasarían por la mente de este hombre. Acuérdese, él tenía que cargar un vestuario, no podemos hablar de él hoy, pues no tenemos tiempo. Y en la parte de abajo del ruedo tenía unas campanillas, ¿verdad? Por si este hombre le pasaba algo allí y las campanillas lo tenían que calar, ¿verdad? Para que, porque Tenía nadie, una soga amarrado, hermano, no podía entrar nadie adentro. ¿Usted me entiende? O sea, por eso fue que el Señor castigó a también, ¿cómo se llama? Al padre de Juan el Bautista, a Zacarías, porque él era el sumo sacerdote en aquel entonces y el ángel Gabriel se le presentó a él para darle mensaje y vemos, y ya yo me salí totalmente de la clase, pero no puedo dejar de pasar lo que me viene a mi cabeza. Y la gente estaba pensando que él había pasado a Zacarías allí mientras estaba, porque no avanzaba, no salía, ¿verdad? Pero vemos que cuando salió no podía hablar y entonces ellos entendieron que habían tenido una visión. Porque en ese lugar no podía entrar nadie. Si el algo le pasaba, tenían que alarlo. ¿Ok? Así es que esto era tremendo. Esto es tremendo. Bendecido sea el Señor. Seguimos aquí. Dice, ya leí eso. ¿Qué pensaba él, hermano? Porque si no estaba limpio, no podía entrar ahí. Él tenía que hacer un sacrificio primero para purificar su vida y después presentarse para presentar al pueblo. ¿Cuál es nuestro lugar santísimo? Si yo le preguntara a usted, ¿cuál es el lugar santísimo de usted? Es el lugar donde usted ora, puede ser el lugar en la iglesia. Para muchas personas que les gusta la naturaleza, muchas veces se van a caminar y meditan en el Señor y ven las grandezas, los árboles, ven las flores, las mariposas, los animalitos, los gansos, whatever. Usted ve y los mosquitos. Los mosquitos no me emocionan a mí. Bendecido sea el Señor. Pero todas esas cosas que nos llaman la atención, los colores lindos de las aves y los cánticos de ellos nos ayudan a meditar en la grandeza, en el poder de Dios y nos llevan a que podamos concentrarnos en el Señor. Así es que son muchas cosas las que podríamos decir que es el lugar santísimo de nosotros, ¿verdad? Puede que sea la iglesia o el lugar donde acostumbra orar. Jesucristo proporcionó acceso a Dios a través de su sacrificio. Nuestra adoración no se limita a un lugar físico, ¿verdad? Usted puede adorar a Dios donde quiera que usted quiera. Usted puede meditar en Él donde quiera que usted esté. Ni tampoco a la frecuencia que lo hagamos. O sea, que eso no, antes, pues, este día específico, ¿verdad? Ellos venían ese día específico para recibir el perdón, o mejor, el perdón no lo recibían, sino que se le cubrían los pecados. Porque esto lo que hacía era que le recordaba el pecado a ellos, tanto al sacerdote como al pueblo. Bendecido sea el Señor. Pero sí cubrían, le calmaba la ira, que podríamos decir, de Dios sobre ellos, porque ellos obedecían lo que él decía. Bendecido sea Dios. No es el físico donde lleguemos, ¿alá? Ni el tiempo, ni las veces que lo hagamos. Usted puede alabar al Señor todas las veces que usted quiera. Usted puede servirle donde quiera que usted esté. Nuestra adoración no se limita a un lugar físico, ni tampoco a la frecuencia que lo hagamos. Él nos invita a estar con Él todo el tiempo. Era en el lugar santísimo donde se realizaba la expiación por los pecados. El sacerdote primero hacía expiación por él y su familia. Levíticos 16 y verso 6. Luego podía ofrecer los sacrificios por los demás. En el nuevo pacto, nuestro sumo sacerdote, Jesús, no tiene pecado. Se ofreció a sí mismo y se convirtió en el sumo sacerdote y como el sacrificio perfecto. Él hizo las dos cosas. Él era el Cordero Pascual, ¿verdad?
y también era el sumo sacerdote. Bendecido sea el Señor. Ajá. Y como el sacrificio perfecto. Es por eso que ahora podemos tener comunión con Él en cualquier lugar. Damos gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, por la obra poderosa y grandiosa que hizo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y nos redimió de nuestros pecados. Éxodo 25, estamos en la primera parte que dice lugar de encuentro con Dios. Éxodo 25 del 10 al 22, un lugar de expiación. Vamos, un lugar de expiación. Por causa del pecado, la comunión con Dios se interrumpió. Desde Adán y Eva, hermano, desde el principio. Pero Dios tenía un plan para redimir y restaurar la relación con su pueblo. Así que esto que estamos viendo en el tabernáculo es parte del plan que Dios tenía para redimirnos. Bendecido sea el Señor, ¿ok? Pero Dios tenía un plan para redimir y restaurar la relación con su pueblo. En el tabernáculo podemos ver parte de ese plan a través de los sacrificios que se presentaban, proveyó expiación. Esto se hacía en el lugar santísimo, una habitación separada del lugar santo, por un grueso velo o cortina que medía 15 pies de ancho y 15 pies de largo, o de alto, perdón. Era en este lugar donde se encontraba el arca del pacto, el único mueble que se hallaba ahí. En el libro de Levítico, ¿verdad? Que estamos leyendo, o Éxodo ahora mismo, nos habla que solamente había ese mobiliario ahí. Pero si usted va a ver hoy en el libro de Hebreos, nos menciona que probablemente también, porque era separado por un velo, se encontraba el lugar de incienso. Así que vamos a seguir. No es que se contradiga la palabra, pero está ese detalle ahí. Era en este lugar donde se encontraba el arca del pacto, único mueble que se hallaba ahí. El arca estaba construida de una madera de acacia y cubierta de oro. Medía 45 pulgadas de largo, 27 pulgadas de alto y 27 pulgadas de ancho. Éxodos 25, 10 y 11. Tenía 4 anillos de oro para las varas que se usaban para transportarla y no debían de ser quitadas. O sea, esas varas no se podían mover, nadie se podía meter allí dentro, no se podían quitar las varas. Bendecido sea Dios. Éxodo 25, del 12 al 15. Este fue el primer mueble que se construyó antes del tabernáculo. Era aquí que el sumo sacerdote hacía expiación por todo el pueblo, frente al arca. Esta fue la única pieza del mobiliario del tabernáculo que se trasladó al templo cuando Salomón hizo el templo, construyó el templo. Este fue el único mueble que fue llevado al tabernáculo. El arca del templo. El arca al templo, hermano, el arca del pacto al templo, perdón. Dice, dentro del arca se encontraba el testimonio o las tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto. Esto le recordaría al pueblo la ley de Dios. Sobre la tapa del arca, conocida como el propiciatorio, o lo que nosotros conocemos por mercy seat, okay, aquí en el lenguaje inglés, o la tapa de la expiación, había 2 querubines que también eran hechos de oro puro, hermanos, labrados a martillo. Esto fue una obra primorosa, como él le manda a hacer. ¿Cuánto tiempo dilataron haciéndolo? No sé, pero sí puedo decirle, hermano, que esto fue una obra terrible. Y yo quisiera saber si en algún lugar en Israel o en algún lugar en la tierra esas cosas todavía están. Porque ellos han construido con el propósito del nuevo templo, pero we would like to see that, the old ones. Bendecido sea el Señor. Ok, ¿dónde me quedé? Del templo por el arca. Los querubines.
los querubines tienen los querubines. Esta fue la única pieza mobiliario trasladado al templo, y dentro del arca se encontraba el testimonio de las tablas de piedra grabadas con las condiciones de la ley. Ya yo había leído esto, del pacto. Esto le recordaría al pueblo la ley de Dios sobre la ley de Dios, ¿verdad? Sobre la tapa del arca, conocida como el propiciatorio o la tapa de la expiación, había 2 querubines. Ahí me había quedado. Uno frente al otro, se miraban frente a frente y se tocaban con las alas, bendecido sea Dios, extendidas, cubriendo el propiciatorio. Esto significa cubrir los pecados, el propiciatorio, ¿verdad? O reconciliar o hacer la expiación. La misericordia de Dios es la única esperanza para tener una comunión renovada con Dios. Allí Dios prometió reunirse con su pueblo y proveer expiación por los pecados. Era allí, hermano, en el arca, en la mesa, ¿cómo se llama? En el propiciatorio, donde Moisés venía para comunicarse con Dios. Hermano, era un lugar totalmente santísimo. Y si usted quiere ver cómo uno tiembla delante de la presencia del Señor, es cuando el tabernáculo es erguido, ¿ok? Y está puesto todo y es llevado y puesto en el sitio, se pone todo, y vemos cómo la gloria de Dios, ¿verdad? Vino y cubrió todo ese lugar y se llenó la nube, hermano, y era de nube de día y fuego de noche, como dice el cántico. Bendecido sea el Señor. Léalo y usted va a ver que le va a encantar esa porción. Así que Dios prometió reunirse con su pueblo y proveer expiación por los pecados. Acceso a Dios. Mateo 25, 50, 51. Ahora vamos a ver eso es lo que acontecía para nosotros, para la gente en aquel entonces, ser, ¿cómo se dice? Tener el perdón, adquirir, ¿cómo se dice? Una conciencia. Una comunión con Dios. Una comunión con Dios. Pero ahora vamos a ver cómo las cosas cambiaron en el Nuevo Testamento. Mateo 25, 50, 51 nos está hablando del día de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el día que Él hizo expiación por toda la humanidad. Gracias a Jesús, la gente común puede entrar a la presencia misma del Creador del universo y vivir en su presencia. Toda la humanidad necesita la comunión con Dios, representada en el tabernáculo. Dios proveyó la comunión a través del tabernáculo, aunque era limitada. Miren, la comunión con Dios en aquel entonces era limitada. Usted necesitaba al sacerdote, usted necesitaba hacer sacrificio cada vez que pecaba, cada vez que sentía que era culpable, y aun cuando hacía las cosas y no sabía que las había hecho y no creía que eran malas, también tenía que pagar, tenía que venir y presentar ofrenda. Tenía que reconciliarse. Ajá. Y si no había hecho nada malo, tenía que traer ofrendas como voluntarias. Pues tenía que traer. Así que, hermano, esto era terrible. El sacerdote representaba a todos los que estaban fuera, todos los que estaban fuera en el atrio, ¿verdad? Afuera. Pues él los representaba a todos. Pero el pecado impedía que las personas disfrutaran de lo que se representaba allí. O sea, que por causa del pecado, pues ellos no podían disfrutar esa liberación que usted y yo podemos disfrutar hoy. Saber que Cristo dice que nos perdona y que echa los pecados lo más profundo del mar, del este al oeste los pone, y nosotros podemos salir libres sin esa carga, gracias a nuestro Señor Jesucristo por ese glorioso sacrificio que Él hizo por nosotros. El sacerdote representaba a todos los que estaban fuera, pero el pecado impedía que las personas disfrutaban de lo que se representaba allí. El sacrificio de Jesús eliminó esas barreras entre Dios y su creación. Cuando Él murió en la cruz, el velo se rasgó de arriba abajo, hermano, y esto no era un velo cualquiera. Esto era un velo construido con lino fino, tejido, y era grueso, y se rasgó de arriba para abajo, dando a entender que la comunión se había restaurado de arriba hacia abajo. Y esto hizo disponible el acceso a Dios para todos. En Hebreos, el escritor contrastó el ministerio temporal e ineficaz
del tabernáculo con el ministerio completo y eficaz de Cristo y su muerte. O sea, él lo comparó. Hebreo lo que hace esa comparación. Lo que hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento y lo que hizo nuestro Señor Jesucristo una vez y para siempre en el Nuevo Testamento, para que usted y yo seamos libres y salvos hoy. Bendecido sea Dios. Ya hemos estudiado qué era lo que se encontraba en el lugar santo. Allí se encontraba el candelero, que significaba la luz. Jesús es la luz del mundo. La mesa y los panes que representaban a las 12 tribus de Israel. La provisión para los sacerdotes y la provisión para el pueblo. Los panes. Y el altar del incienso, que se hacía con el propósito de que hubiera fragancia y olor fragante a Dios. Bendecido sea el Señor. Ok. Pero en el lugar santísimo, solo el arca del pacto. Pero aquí notamos que Hebreos ponen el arca del pacto y el altar del incienso en el lugar santísimo. Como le dije, esto es una excepción ahí. Esto puede que represente su cercanía al ministerio que se realizaba allí, ¿verdad? Dentro del velo. También nos habla de la urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón. Esto lo dice Hebreos, ¿verdad? El sumo sacerdote entraba una sola vez en el año al lugar santísimo, en el día de la expiación. Esto se llevaba a cabo en el mes séptimo a los 10 días de mes. Acuérdese que el mes séptimo es septiembre, porque no es enero como el de nosotros, porque estos son los meses del año del pueblo judío. Y septiembre dice 7, séptimo. ¿Verdad? Eso es lo que quiere decir septiembre. Bendecido sea el Señor. Los sacrificios que se ofrecían no podían quitar los pecados. Eso no es el problema. Lo único que hacía era que los cubría. Nada más. ¿verdad? Del pueblo. Solo Jesús podía proporcionar ese sacrificio. Como el sumo sacerdote, Jesús entró en el cielo, hermano. El sumo sacerdote del tabernáculo entraba más que en el tabernáculo, donde estaba el arca, el lugar santísimo. No podía pasar de ahí. Pero nuestro Señor Jesucristo entró en el mismo cielo, porque Él no solamente era el sacrificio, no solamente era el sumo sacerdote, sino que era el Hijo de Dios. Bendecido sea el Señor. Así es que tenemos mucha razón por qué adorarlo y bendecirle todo el tiempo, ¿verdad? Así es que, para representarnos ante Dios, haciendo un solo sacrificio una vez y por todas, proporcionándonos perdón de los pecados. Él es el único que perdona pecados. Él es el único que nos puede perdonar nuestros pecados. Todos moriremos, dice Hebreos 9:27, ¿verdad? Después de esto el juicio, dice. Primero la muerte y después de esto el juicio. Todos moriremos, ¿verdad? Un día, con la excepción de aquellos que estén vivos cuando el rapto se lleve a cabo, ¿verdad? Yo no creo que nosotros vamos a estar aquí todavía. Creo que nosotros ya quizás nos hemos ido. No sé. Si estamos tan cerca puede que estemos tan cerca, pero puede que se extienda. Vamos a pensar que nos vamos primero y vamos a ser bienaventurados siendo restaurados a un cuerpo sin corrupción. Bendecido Dios. All right, sí, es que el rapto no morirá. Los que no mueran, ¿verdad? Experimentarán el rapto. Dice, Jesús murió una vez llevando los pecados de muchos. Como dije, de muchos. Él llevó el pecado de toda la humanidad. Pero no todos han creído en Él, no todos lo han aceptado, pues solamente aquellos que le aceptaron y creyeron en Él son los que esos muchos que Él salvó, ¿verdad? Cuando regrese, porque Él regresará, no va a ser con la relación al pecado, sino para traer liberación para sus hijos, Como sumo sacerdote, se convirtió en el sacrificio, ofreciendo su propia sangre como la expiación de nuestros pecados.
Así podemos entrar al trono de Dios libremente, directamente, hermano, por lo que Él hizo. Lugar santísimo, dice, el lugar de separación, Éxodo 26, 31, 34, Levítico 16, del 1 al 5. El tabernáculo proporcionaba lugar donde Dios estuviera comunión con su pueblo. Su santidad requería separación entre Él y la humanidad pecadora. Eso era lo que representaba el arca en el lugar santísimo. Lugar santísimo, separación entre Dios y la humanidad. El propiciatorio nos hablaba del acceso a Dios, que era limitado, hermanos, ¿verdad? Ajá. Es por eso que él instruyó a Moisés que hiciera un velo o cortina de lino finamente tejido e hilos de colores para separar al lugar santo del Santísimo. Este velo incluía querubines bordados. También en el velo también había una obra primorosa de que ese velo iba a tener unos querubines como los querubines que acompañaban el arca, ¿verdad? Y eran bordados y eran de colores semejantes a los del propiciatorio. Esto nos habla que Dios quiere lo mejor de nosotros y quiere traernos y quiere que nosotros le demos la prioridad a Él. Solo entraría una vez al año y tenía que traer una ofrenda por el pecado. El Aarón, ¿verdad? Solamente podía entrar una vez ahí al año, el sumo sacerdote, y tendría que entrar primero con una ofrenda por el pecado. Bendecido sea el Señor. Solo entraría una vez al año y tenía que entrar una vez una ofrenda por el pecado. Y después vemos que habla de 2 carneros, los chivos, nos habla el expositor en el comentario, y los canastillos de panes sin levadura. Levítico 8 del 1 a 2, y eso era para la purificación de Aarón y sus hijos. Y vestir las sagradas vestiduras. Tenía que bañarse antes de ponerse esta ropa, aunque estas acciones nunca podían limpiar el corazón. Ellos se lavaban y se limpiaban, pero eso no limpiaba a nadie. Usted y yo nos bañamos y nos limpiamos, pero no nos quita el pecado. Solamente la sangre de Cristo nos puede limpiar. Bendecido sea Dios. Un nuevo camino a Dios. Hebreos 10, del 9 al 18 dice: todo el simbolismo del tabernáculo nos proporciona una imagen de una época en que Jesús nos abriría un nuevo camino para llegar a la presencia de Dios. Dios es tan santo en el Antiguo Testamento como lo es en el Nuevo Testamento, hermanos. Y nosotros no hacemos ninguna diferencia entre los israelitas y los gentiles. Somos tan tercos somos unos como somos los otros. Tanto necesitamos ellos a Dios como nosotros también. Así es que eso no hay que buscarle mucho. La muerte de nuestro Señor Jesucristo nos proveyó la entrada a romperse el velo para llevarnos a la comunión con Dios. O sea, la muerte de Cristo, cuando se rompió se abrió el velo de arriba abajo, nos ha permitido la entrada ahora de tener comunión con Dios. Podemos entrar con libertad a su presencia. Hebreos 10, 19. Jesús es nuestro sacrificio. No tenemos que limpiarnos como el sacerdote. Podemos entrar por el camino nuevo que Jesús abrió a través del velo. Podemos entrar con un corazón sincero en fe. Él es el que nos limpia. Nosotros no nos podemos limpiar, como William siempre dice. El Espíritu Santo es el que mantendrá la iglesia pura y limpia. Usted y yo no podemos quitarnos las manchas, sino Dios. Dios es el que nos limpia. Ahora me olvidó dónde estaba. Okay. No nos podemos limpiar. No nos podemos limpiar. Nosotros no nos podemos limpiar. Okay. Dios es santo y detesta el pecado, hermano, y traerá juicio sobre el pecador. Jesús es el único sacrificio que puede quitar el pecado. El sacrificio de Cristo nos proporciona perdón de pecados y el acceso a Dios. Esto nos da esperanza para el futuro, porque podemos confiar plenamente en Dios. Esta es
esta esperanza nos ayuda, aunque nuestro mundo alrededor se desmorone, hermano, se caiga, nosotros podemos seguir confiando en el Señor. Podemos adorar a Dios solos, pero también podemos adorar a Dios colectivamente. Es necesario. No nos debemos de apartar como algunos tienen por costumbre. Hebreos 10:25. Debemos estimularnos al amor y a las buenas obras. Del verso 10, del 26 al 28 nos dice, nos advierte el peligro de pecar voluntariamente. Dios es santo y llama a su pueblo a vivir en santidad. La última parte dice, lugar de expiación, Levítico 16, de 6 al 34. El día de expiación. Después de todos los paralelos para entrar al lugar santísimo, después de todos los preparativos para entrar al lugar santísimo, con sus vestuarios, el sacerdote estaba listo para el momento reverente y grandioso de estar en la presencia de Dios. Acuérdense que tenía que ir, miren hermanos, Dios le mandó a hacer unos vestuarios, son tremendos, ¿verdad? La ropa que ellos tenían que usar era algo totalmente primoroso, como dice. Tenía que usar una diadema de oro, tenía que hacer un efod, tenía que usar la mitra, tenía que usar el cinto. Bueno, mira hermano, era como un rey, vestido como un rey. Y con toda esta preparación, ese día él tenía que vestirse con ese propósito, para presentarse delante de Dios. Y a veces nosotros nos presentamos ante Dios de tantas maneras tan inaceptables, hermano. Nosotros tenemos que reconocer que a Dios se le da lo mejor, lo primero y lo mejor. Bendecido sea Dios. En pantalones cortos, sin media. Eso no lo vamos a decir, porque ahora esa es la moda de los jóvenes hoy, pantalones rotos, muchas cosas que no hay respeto. Verdaderamente no saben cómo acercarse a Dios. Temor a Dios. Dios es santo y nosotros necesitamos reconocer que debemos acercarnos con respeto y con reverencia. Bendecido sea Dios. Pero no vamos a hablar de lo que hace otro, vamos a pensar que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros y nos ayude. Dice aquí, el momento reverente y grandioso de estar en la presencia de Dios. Acuérdense que él iba a entrar donde estaba el arca. Y allí solamente podía entrar solamente purificado. Si no, iba a quedar muerto. Así que imagínense todo lo que estaba pensando él en el momento que entraba. Colocaba carbones encendidos en un incensario para un altar, para el altar del holocausto. Así era que podía entrar. Escuche esto. Entraba al lugar santísimo. Añadía incienso a las brasas, llenando la habitación de una fragancia aromática. Así que tenía que entrar a ese lugar santísimo, ¿verdad? Tomaba la sangre del becerro sacrificado y la rociaba sobre el propiciatorio, allí donde él se iba a encontrar con Dios y donde Dios le iba a hablar a él. Haciendo expiación por sí mismo. Después podía presentar la ofrenda del pecado en favor de la nación. Dios ordenó al sacerdote que trajera 2 chivos o 2, ¿cómo se llama? Otra palabra, los chivos. Eran como unos cabros, sí. Dice, uno para el sacrificio, ese era el que se le presentaba a Jehová, y el otro para Azazel, que era el que iba a ser enviado al desierto, ¿verdad? Así es que ese era el que iba a llevar el pecado de toda... Scapegoat, ajá. Ese era el que iba a llevar el pecado de toda la humanidad, o de todos los que estaban allí representados, ¿verdad? Al desierto. Y hermano, el desierto significa que ese animal iba a morir, porque ahí no había, ni iba a haber comida, ni iba a haber agua, y no iba a durar mucho tiempo en que iba a estar vivo. Así es que eso nos habla de muerte también ahí. Ajá, allí moriría, dice. Sacrificaba el chivo, esa es la palabra que ellos usan, elegido para el sacrificio, y hacía expiación por la nación en el lugar santísimo.
Cuando salía del lugar santísimo, tomaba la sangre del chivo y la sangre del becerro y purificaba el altar del holocausto rociándolo con la sangre. Hebreos 9:22 nos dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Después podía, hermano, después que él presentaba eso, tenía que cambiarse la ropa y dejarla en el lugar santo, ¿verdad? En el santuario. Y después, cuando va a hacer el sacrificio del chivo, se tiene que bañar y tiene que vestirse otra vez de nuevo con otra ropa y presentar el sacrificio por él de nuevo, por su familia y por el pueblo. Esto era, hermano, terrible. Bendecido sea Dios. Tenía que bañarse como 5 veces. Tenía que bañarse, había que estar Y bañado. cambiarse de ropa, ¿ya? Y cambiarse de ropa, así es que eso era terrible. Dice aquí, el lugar santísimo, cuando salía del lugar santísimo tomaba la sangre, ya lo leí, ok. Dice aquí, nos dice, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Después ponía sus manos sobre el chivo expiatorio o el scapegoat, que le llamamos en inglés, confesaba los pecados de la nación, y sobre de él y lo soltaba en el desierto. Esto simbolizaba la eliminación de los pecados de la nación. Verso 20 al 22. Después el sacerdote se lavaba y ofrecía otro sacrificio por sí mismo y por el pueblo. Verso 23 y 24 del capítulo 16 de Levíticos. El que llevara al chivo al desierto tenía que bañarse también, ¿verdad? Y después entrar al lugar, al campamento donde se unía la gente. Levítico 25, 26. Esto que se hacía en el día de la expiación era un ritual anual. Esto no podía limpiar la conciencia de los adoradores y era un recordatorio para el sacerdote y el pueblo de sus pecados. A pesar de que ellos iban a pedir perdón y tener su conciencia liberada por ese momento, ¿verdad? No le quitaba los pecados, más que los cubría. Bendecido sea Dios. Cristo, nuestro sumo sacerdote, Hebreos 4, del 14 al 16 y primera de Juan 2, 1 al 2. Jesús como sumo sacerdote y como sacrificio nos dio el privilegio de la comunión diaria con Él, con el Dios Todopoderoso. El acceso no está limitado a un sacerdote que primero tiene que hacer sacrificios por sus propios pecados. Jesús es el sacrificio perfecto, el sumo sacerdote, sin pecado y que abrió el camino a Dios. Así como el sumo sacerdote enfatizaba con la nación y su necesidad de sacrificio por sí mismo, nuestro Señor también empatiza con nuestras necesidades. Él vivió aquí en la tierra y luego entró en el cielo. Él es más que un sumo sacerdote. Él es el Hijo de Dios. Hebreos 4:14. Él se identificó con nosotros y experimentando todas las tentaciones, pero sin pecado. Se nos exhorta a que nos acerquemos a Él, trono de la gracia. Podemos caminar todos los días a la presencia del Dios. El apóstol Juan se refirió a Cristo como el propiciatorio por nuestros pecados. Propiciación viene del propiciatorio, o lo que ya decimos en inglés, de mercy seat, ¿verdad? Dice aquí, este ritual de la expiación representaba la perfección, lo que hizo Jesús por nosotros, una vez y para siempre. O sea, en aquel entonces era una sombra. Cuando Cristo vino, era la realidad, era lo que era, ¿verdad? Sí, lo que hizo Jesús por nosotros, una vez y para siempre. Él es el único sacrificio, el que nos limpia de todo pecado. Así es que aunque yo sé que me fui un poco del tiempo que tengo, pero me queda un cantito que tengo que leer. Y voy a leerlo aquí, dice así. Gracias a Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, podemos entrar confiadamente en la presencia de Dios y hallar el perdón por los pecados y la gracia para suplir cada necesidad
que presentemos ante Él. Así que, hermano, esa es la clase de hoy. Nos queda una más de esto. Yo sé que es difícil discernirla, pero vamos a estudiar la Biblia y vamos a sacarle ¿cómo se dice? El extracto para que nosotros podamos entender la palabra de Dios. Ajá. When Jesus resurrected and they came to the tomb and saw that it was empty and the two angels by there, that was the mercy seat too. Yes. ¿Quiere presentar lo That's que... my theology, okay? Ajá. Ok, el Señor le bendiga, el Señor le guarde. Alabado sea el Señor. Ay Dios. Yes. Dios me le bendiga, hermano. Gracias al Señor La misericordia de Dios. por las bendiciones que Él nos da siempre. Alabado sea Dios. Y la verdad es la caso, hermano, que la palabra del Señor es preciosa, linda. Es eficaz, dice la Escritura, ¿ok? Pero nosotros pues la disfrutamos. ¿Por qué? Porque el Señor ha permitido, pues, nos ha permitido a nosotros, por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que nos podemos acercar a Él y no tenemos que hacer tantos rituales, ¿ok? Gracias al Señor por ello, ¿ok? Así que mis hermanos, Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Ha sido un placer estar aquí con ustedes. Alabado sea el Señor, verlos ahí en línea. Los bendecimos a todos y vamos ahora pues a despedirnos en oración. Inclinamos nuestro rostro. Padre, te damos gracias, Señor, por tus infinitas misericordia y bendiciones que tú tienes, oh Dios, para tus hijos. Gracias por esa bendición, oh Dios, de habernos dejado tu palabra, Señor, escrita. La has preservado, aunque muchas veces nosotros no la entendemos, otras veces la malinterpretamos, pero sí, oh Dios, nos sirve a nosotros como una guía para encaminar nuestros pies en tus caminos. Yes. Señor, gracias por ello. Ahora, Señor, vamos a salir de este lugar santo. No queremos ir solos, queremos que tú vayas con nosotros, que tu bendición vaya con nosotros, la de tu Hijo y la de tu Santo Espíritu. Y en el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Santo. Ahora déjenme darle la bendición sacerdotal, que la encontramos en el libro de Números, capítulo 6, verso 24 a verso 26, y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Les recordamos que el domingo estaremos a las 11 de la mañana, ¿ok? Y vamos a ver si podemos empezar un poquito pues a tiempo, para así pues o unos minutos antes o 15 minutos antes si se puede, ¿ok? Para así pues bendecir al Señor y ser bendecidos por Él. Por ahora le enviamos un beso y un abrazo a cada uno de ustedes y les decimos good night and goodbye. Good night.